¿Quién fue el hombre más rico de la Biblia? Pues claramente que fue el rey Salomón. Pero ahora, ¿quién es el hombre más rico en la actualidad? Pues súper obvio, es Elon Musk. Se dice que Salomón tenía una riqueza entre aproximadamente unos 65 mil millones a unos 2 billones de dólares actuales. Y la riqueza actual de Elon Musk se calcula entre unos 850 mil millones de dólares en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que según un cálculo de cuánto valía todo lo que tenía el rey Salomón en su época, se podría decir que acumuló una riqueza igual o del doble del hombre más rico del planeta Tierra en este momento. Hoy quiero hablarte de un versículo clave, una frase que dijo el rey Salomón que no solo fue aprobada por Dios, sino que lo hizo no muy rico, sino uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad. Y esta frase, este versículo se encuentra en Primera de Reyes 3. Y antes de decírtelo, quiero que te quedes hasta el final de este video porque te explicaré a profundidad cuál es el verdadero significado de estos versículos, que son muy cortos, pero no solo hicieron muy rico a Salomón, sino que tienen la capacidad de romper cualquier ciclo de pobreza en tu vida, la de tu familia y de cualquier persona que esté viendo este video. ¿Y cómo estoy tan seguro de esto? Porque no solo Salomón lo usó, sino que es un principio que cientos y miles de empresarios y millonarios alrededor del mundo lo utilizan a diario. Literalmente todos los libros de cómo hacerte rico, crecimiento personal y éxito hablan de este versículo y están basados en este principio. Incluso los que no son de personas que hablan de la Biblia han usado este principio en su vida. Y créeme que realmente no es lo que piensas. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, nos dice después de que Dios se le apareció a Salomón en un sueño, preguntándole qué era lo que él quería, que pidiera cualquier cosa y que Dios mismo se lo daría. Salomón responde en el versículo 7 al 9 lo siguiente. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un pequeño niño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Y aquí viene el versículo clave que vamos a estar estudiando hoy. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10, nos dice lo siguiente. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. ¡Wow! Salomón pidió sabiduría, pero lo más importante, al Señor le agradó que pidiera sabiduría. Y lo que pasa después de esto es maravilloso. O sea, escucha lo que Dios le dice. Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no pediste, riqueza y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Increíble. Salomón pidió un corazón comprensivo. Le pidió a Dios que le mostrara cómo administrar los dones y talentos que él le había dado para poder cumplir con el propósito por el cual había sido llamado a la tierra. Pero lo más impresionante no fue esto. Lo más impresionante fueron los resultados. Después de una simple petición de sabiduría, ahora vamos a profundizar en estos versículos y cómo puedes usarlos para romper todo ciclo de pobreza en tu familia en los próximos años. Y como te dije, lo repito de nuevo, estoy seguro de que no es lo que estás pensando. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la sabiduría de Salomón provenía de Dios. Fue Dios el que le dio sabiduría a Salomón. No fue Satanás, no fueron las tinieblas, no fue el enemigo, fue Dios mismo quien le dio su sabiduría al rey Salomón. ¿Esto lo tenemos claro? Ok. Ahora, antes de continuar, quisiera que entendiéramos la diferencia entre sabiduría, entendimiento y conocimiento, porque son cosas completamente diferentes. El conocimiento es simplemente cuando te llenas de información. Es cuando puedes leerte un libro y te llenaste de mucha información acerca de un tema. Incluso puedes saberte de memoria esa información. Eso es conocimiento. Pero el problema del conocimiento es que el conocimiento por sí solo no permite entender la información que te están dando.
tú puedes tener muchísimo conocimiento, tener muchísima información acerca de muchas cosas, pero ni siquiera entenderla ni un poco. Ahí es donde entra el entendimiento. El entendimiento es la comprensión de la información que tenemos o que estamos obteniendo, ya sea de un libro, sea de una charla, sea de un curso, lo que sea. El entendimiento nos permite tener una comprensión profunda de los conceptos, de los preceptos, de los principios y de las muchas cosas que nos permiten comprender acerca de este tema específico. Por ejemplo, yo desde hace unos 2 años vengo estudiando acerca del reino de Dios, de cómo funcionan sus principios, cómo funcionan sus leyes, cómo funcionan sus mandatos y sus preceptos. He venido llenándome de mucha información acerca de cómo es el reino de Dios y cómo traerlo aquí a la tierra. Durante los primeros meses escuché mucha información, pero en realidad no comprendía lo que estaba escuchando, porque eran ideas que estaban fuera de mi entendimiento. Escuchaba cosas como las llaves del reino, gobiernos, reyes, embajadores, y tenía mucha información acerca del tema que me parecía increíble, pero no fue hasta que seguí escuchando, estudiando y escribiendo lo que aprendía que llegué a tener una comprensión de lo que era realmente buscar el reino de Dios. El problema ahora con la comprensión es que el comprender algo no siempre significa que vas a aplicarlo. Ahí es cuando entra la sabiduría. La sabiduría no solo tiene información y conocimiento, sino que incluye la aplicación. La sabiduría, como el mismo Salomón la pidió, es discernir el bien del mal, entender qué es lo bueno a diferencia de lo correcto y actuar de forma congruente, tomando decisiones alineadas con los principios que van a llevarte hacia cierto objetivo. Por ejemplo, yo puedo saber que la deuda es mala. Después de estudiarlo muy bien, puedo llegar a una comprensión profunda de cómo funciona la deuda y cómo me esclaviza según lo que dice la Biblia. Pero hasta que yo no cambie mi comportamiento y deje de endeudarme y empiece a salir de deudas y construir riqueza, yo no voy a estar actuando de forma sabia. Es decir, no voy a estar aplicando el conocimiento. Ahora, ¿por qué te comento todo esto? Porque es importante que entiendas qué fue lo que Dios le dio a Salomón. Dios no solo le dio información, Salomón tuvo que buscar esa información por sí mismo, pero Dios sí le dio la capacidad para no solo comprender la información que tenía, sino la capacidad de aplicarla de forma sabia y por lo tanto lograr las cosas que logró durante su vida, que han sido realmente maravillosas. Ahora, pasamos a nuestro segundo punto, y es que Salomón se hizo el hombre más rico del mundo gracias a la sabiduría que Dios le dio. Cuando lees los proverbios, puedes leer claramente cómo Salomón comprendía cómo funcionaba la economía, cómo crear riqueza, la importancia del trabajo duro y del ahorro, de la diligencia y de la honestidad. Constantemente Salomón habla de principios que te ayudan a crear riqueza, pero por otro lado también tenía muy estudiado cuáles eran las actitudes que te llevaban a la pobreza y a una vida en decadencia en todos los sentidos. Y esto quiero que te quede claro porque es muy importante. La riqueza de Salomón provino de Dios, pero él tuvo que seguir los principios que Dios le dio, usar la sabiduría que Dios le dio para poder crear esa riqueza aquí en la tierra. Dios lo bendijo con sabiduría y Salomón aplicó todos los principios que aprendió gracias a esa sabiduría y por lo tanto pudo vivir una vida próspera en el área financiera. Esta sabiduría que proviene de Dios al 100% hizo que Salomón creara una riqueza tan impresionante que en 2 de Crónicas 1, en el versículo 15, nos dice esto. El rey hizo que en Jerusalén la plata y el oro fueran tan comunes como las piedras. O sea, imagínate eso, amigo. Que el buscar la sabiduría de Dios y entender los principios bíblicos puede romper toda pobreza en tu vida y crear una abundancia financiera para ti y tu familia. La respuesta corta es sí. Pero esto me lleva al punto número 3, que es clave para que este no sea tu único objetivo en la vida, porque si tu único objetivo solo es crear riquezas para tu propio beneficio, eso destruirá tu vida por completo. Así que nuestro punto número 3 de hoy es que Salomón no se concentró en crear riqueza. Eso no fue lo que le pidió a Dios. Hay que tener muchísimo cuidado porque es muy fácil desviarnos y pensar que las riquezas, el dinero y la fama son el fin, pero eso no es lo que vemos cuando estudiamos la vida de Salomón. Él entendía los principios para poder crear riquezas, pero él estaba obsesionado con la sabiduría.
Y esta búsqueda profunda de la sabiduría de Dios, de la sabiduría para tomar decisiones correctas y actuar conforme a los principios de la creación de riqueza, es la herramienta que le permitió crear riqueza en su vida. Tu problema, amigo mío, es que solo piensas en dinero. Tu problema es que solo piensas en hacer más dinero para ti, para tu propia fama y para tus propias necesidades. Y eso no es necesariamente lo que hizo Salomón. Incluso en el libro de Eclesiastés, él nos habla de forma muy clara cómo el vivir para las cosas de este mundo es un desperdicio de nuestra vida. Y no me malinterpretes, ¿ok? Eso no significa que crear riqueza sea malo. Lo malo es cuando tu corazón está solo enfocado en ello, en lugar de buscar la sabiduría de Dios. Hay personas muy reconocidas como Dave Ramsey que te enseñan a crear riqueza con principios bíblicos. Pero lo importante es que nos obsesionemos con buscar la sabiduría primero, no el dinero. Cuando buscas la sabiduría primero, puedes entender que el mercado te va a recompensar por volverte valioso con tus habilidades y tus talentos. Al ser una persona diligente, al pulir tus dones y talentos que Dios te ha dado, es lo único que te permitirá vivir una vida próspera aquí en la tierra. Pero también está el otro lado, y ese es nuestro siguiente punto. Y es que en el punto número 4 quiero explicarte por qué, a pesar de que eres hijo de Dios, sigues viviendo lamentablemente en pobreza. Y es muy sencillo, por falta de sabiduría. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, puedes entender muy bien cómo funciona la economía, verte todos los videos de YouTube del tema y estudiarlos a la perfección de arriba a abajo, leer la Biblia completa 10 veces. Pero si no eres sabio, si no tomas acciones congruentes con lo que has aprendido, estás desperdiciando tu tiempo. Es más importante actuar con lo que aprendes que tener una información que no usas. Y te repito, es más importante actuar con lo que has aprendido que buscar mucha información y nunca aplicarla. Hay algo que debes tener muy claro, y es que la pobreza y la riqueza son resultados de acciones que tomas a diario y decisiones que tomas o dejas de tomar. Literalmente la pobreza y la riqueza son completamente predecibles. Y sí, sé que has creído toda tu vida que el hacer mucho dinero o crear riqueza es porque Dios bendice a algunos, pero la realidad es completamente otra. Los que son bendecidos con riqueza material no solo es porque tienen el favor de Dios, sino porque siguen los principios de la riqueza que Dios creó, entienden cómo funcionan los recursos y actúan de forma congruente con esos principios. Eso no significa que no haya gente mala que haga dinero de formas ilegales o haciéndole daño a otras personas. Esa riqueza, la realidad es que no es duradera, pero la verdadera riqueza, la que tiene una base firme, es la que se basa en los principios de la palabra de Dios. Principios como la administración correcta de tus recursos, principios como el trabajo diligente, principios como el ahorro, la inversión y la paciencia. Si no conoces estos principios, pues será imposible que los apliques, pero mucho peor. Si los conoces y no los aplicas, eres como la persona que habla Santiago, que se mira en un espejo y cuando se va se olvida de quién es. Literalmente la palabra de Dios está llena de principios, de leyes, mandatos y preceptos que te ayudarán a tener una vida próspera y que si los investigas y los sigues, podrás disfrutar de una vida mucho más allá de lo que puedes pedir o incluso imaginar. Pero como dijo el mismo Jesús, el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Así que definitivamente, si no sigues estos principios ahora, que tienes poco, literalmente será imposible que Dios te ponga en lo mucho. Esto es tan literal que la palabra de Dios habla de cómo si tú no cuidas tu casa que estás alquilando ahora, Dios no te podrá dar una casa propia algún día. ¿Y no me crees? Mira lo que dice Lucas 16, versículo 12 en la versión NTV. Y si no son fieles en las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? ¿Todavía no me lo crees? Veámoslo entonces en la versión de Reina Valera, para que, bueno, que suene un poquito más santo. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Es así de simple. Si no sigues los principios, como este principio tan sencillo y claro, no podrás prosperar. Así que si ahora mismo no estás cuidando de tu hogar en alquiler, empieza a hacerlo. Empieza a administrar mejor tus finanzas. Da tu diezmo. Aparta una parte y empieza a sembrar en otras personas. Si Dios no ve que el dinero que te da puede fluir a través de ti, no te bendecirá con más y siempre vivirás en necesidad. Y para terminar, mi argumento número 5 de hoy,
¿Cuál es la verdadera fórmula para destruir la pobreza y crear riqueza, según lo que dice la palabra? Primero, aprender, investigar y entender los principios del reino de Dios. En la Biblia, Jesús habla de cómo si buscas primero el reino de Dios y su justicia, que es vivir alineado con esos principios y leyes, todo lo demás será añadido. Y no, amigos, en ese capítulo no habla de paz, de paciencia, de gozo. En ese capítulo habla literalmente de cosas materiales. ¿Qué comeremos, qué vestiremos y qué beberemos? Así que lo primero que tienes que hacer es entender cuáles son esos principios, investigarlos a profundidad. Los principios de Dios son como automatizaciones que Él plantó en el inicio de la creación y que siempre hacen lo mismo una y otra vez. Por ejemplo, el principio de la gravedad habla de que todo tiende a caer hacia el suelo. Dios lo planteó y nunca más tuvo que volver atrás. El principio del diezmo habla de que Dios protegerá tus riquezas del devorador y abrirá las puertas del cielo para ti. Dios lo planteó y nunca más tuvo que volver atrás. El principio de ser fiel en lo poco y Dios te pondrá en lo mucho, Dios ya lo puso y no tendrá que volver atrás para cambiar nada. Ya todo está automatizado, no necesitas crear nuevos principios, solo necesitas seguir los correctos. Segundo, alinearte con obedecer a Dios, sus principios, mandatos y leyes. Y sí, lo sé. Fernando, es que eres un legalista, bla, bla, bla. Sí, ajá, pero puedo ser un legalista, pero me di cuenta que la única forma en la que obtengo las bendiciones de Dios es cumpliendo con sus leyes y sus mandamientos. Si eso me hace un legalista, entonces soy el hombre más legalista de este mundo. Pero esa no es la realidad. En la palabra, David hablaba de cómo él clamaba por los principios, por los preceptos del Señor y cuán maravillosas eran sus leyes. Cuando cambias tu perspectiva acerca de los principios y te das cuenta que están allí para protegerte y no para restringirte, tu vida cambiará para siempre. Tercero, esperar con paciencia. Si sabes que un principio está allí escrito, simplemente síguelo. Repítelo a diario para que no se te olvide por qué lo estás haciendo y sé paciente. Dios no es hombre para mentir, así que si no estás obedeciendo, obteniendo los resultados que quieres y no estás viendo esos principios en acción en tu vida, es simplemente porque no los estás haciendo al pie de la letra. Pero cuando los haces, Dios puede abrir las puertas del cielo a bendiciones que nunca antes has podido experimentar. En las bienaventuranzas, Jesús habla de que la tierra la heredarán los mansos. Un manso es una persona que se controla a sí misma, que tiene dominio propio y es disciplinada y puede esperar para obtener satisfacción en el largo plazo en lugar de tener esa satisfacción instantánea. Así que si quieres vivir una vida plena, ser libre de todo pecado y alinearte con sus principios y sus mandatos, no solo para tener éxito en el área financiera, sino también en el amor, en tu futuro matrimonio y en tu vida por completo, puedes agendar una sesión de admisión para la Academia del Rey David, aquí en el link que te dejo abajo, en donde te ayudaré junto con mi equipo a ser libre de pecado, a vivir alineado con el propósito que Dios te ha dado y conquistar a la mujer de Dios con la que sueñas por medio de la renovación mental bíblica. Puedes acceder a una sesión de admisión en el link que tienes en la descripción. Que Dios te bendiga, que abra tus ojos espirituales y te dé una revelación profunda de su palabra, mucho más allá de la religión y lo que has aprendido hasta ahora. Amén.